que estamos nuevamente partiendo la semana. ¿Ah? Yo no sé cuántos, no son muchos, lo sabemos. De hecho, varios han comentado que han visto uno o dos capítulos y que en realidad quieren ver el capítulo completo cuando vean la película. ¿Ya? Probablemente Claro, muchos de ustedes, la vida moderna haga que no vean ninguna de las películas, por lo tanto no vean esto. Pero bueno, ahí quedan, van a quedar guardados estos depositorios. Esto lo vamos a dejar en la cápsula del tiempo, que es el espacio virtual con René. Así que si en algún minuto, en 6 meses más, se pillan con Avatar 2, entonces pueden desclasificar esto. Y hoy día claro. nos toca una película sin novedad en el frente y con esa expectativa. Ayer terminaste el programa, René, no sé si quedó grabado o no, parece que sí, donde dijiste, buena película, interesante película. ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, tardes, noches en hola, muy bien, hola, emisión. hola, y Darío y toda la gente que nos mira. Sí, esta película, Sin Novedad en el Frente, que fíjate que es una película que tiene una linda tradición en el cine. La novela que en su momento fue un gran éxito, la novela de Erich María Remarque, que cuenta la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista alemán, salió publicada en 1928 y tuvo tal impacto que ya Hollywood hizo una película en 1930. Y la película quedó tan buena, dirigida por Lewis Milestone, que ganó el Oscar de 1930, mejor película, sin novedad en el frente. Una película No muy sabía ese como, dato. por eso te lo estoy aquí poniéndote en contexto. Es una película muy conmovedora que yo vi de niño, de joven en la televisión, en tardes de cine, y tiene un final eh, también muy impactante, como la de esta película. Y tengo un recuerdo muy bueno, porque la reconstrucción, solo habían pasado 12 años del fin de de la Primera Guerra, Heavy, digamos. heavy. ¿Ah? Y estaba muy bien reconstituida las batallas, una película de mucho impacto. Y después se hizo una nueva versión en 1979 con un cineasta veterano de Hollywood, de Delbert Mann, que no tuvo el mismo impacto. Y la gracia de esta, Sin Novedad en el Frente, es que es la primera vez que se cuenta la historia desde el cine alemán. O sea, y bueno, digamos que la película está digamos también que la película está nominada a mejor película entre todas las otras nominaciones que tiene, que vamos a nombrar. Y si ganara el Oscar, sería la primera vez, el Oscar a mejor película, la primera vez que la adaptación, dos adaptaciones de la misma novela ganan el Oscar. Ya, Te digo, sería un récord curioso, bueno, Sin Novedad en el Frente en 1930 y 2023. habla muy bien de además de la autora del libro, que tú decías Exacto. que, sin embargo, yo no he leído la novela, pero entiendo, habiendo leído algunas crónicas, que igual se alejó bastante, que eso generó una mini polémica al interior de Alemania, porque el libro vendió, no sé, 50 millones de copias, una cosa brutal, lo han leído gran parte de los alemanes, como es parte de sus obras fundamentales, la literatura alemana, y se aleja, hace una interpretación más libre, hay algunas cosas que están en el libro en que no profundiza para nada, otras que no están en el libro y que él agrega, el director, que ficciona, agrega una ficción. Generalmente las adaptaciones lo que hacen es que reducen, obvio, la complejidad e historias paralelas que tiene un libro, pero pocas veces se atreven, porque ahí ya siempre está ahí una línea delgada, en agregar cosas que derechamente no están en la obra original. Eso entiendo que sucede, no he visto, no he leído, como digo, la novela, pero creo que es una película que funciona. Voy a decir solo una cosa para escuchar ya un comentario, aunque ya has iniciado. Voy a decir una cosa inicial sobre esta película. Primero, que me parece extremadamente interesante. Tú sabes, ya lo sabe la gente, lo digo, mi costumbre, que yo voy al cine, veo películas tratando, ojalá, de haber visto, ojalá ni siquiera el tráiler. Trato de saltármelo, a veces no es posible, pero no saber de Lo nada, sabemos. no saber nada. Y lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo. Y entonces, primero, me parece súper interesante, efectivamente, una película alemana sobre la guerra. Una película alemana sobre la guerra. Entonces, y va avanzando, entonces uno podría pensar ya que me empiezan a aparecer rápidamente los malos. No, no, no. Olvídate de que los alemanes en la primera y en la segunda son los malos como nación, como país. No, no, olvídate de eso. Estamos adentro de un conflicto bélico como otros. Yo creo que tiene una capacidad universal porque finalmente lo que hay, yo creo, en esta película, que es, déjame decirlo así, el conflicto de toda guerra, de guerras internacionales, en realidad, si uno sale de la estupidización escolarizante de pensar que en realidad hubo una guerra de Chile contra Perú y Bolivia, por ejemplo, en realidad las guerras son guerras entre clases sociales. ¿Ah? Entre clases sociales o entre grupos.
entre grupos de poder, elites. Evidentemente, lo más obvio, los ricos, los dueños, tal como la guerra que mencionaba, Chile, Perú, Bolivia, en realidad el beneficiario eran grandes empresarios ingleses, ya está bien sabido. Bueno, eso pasa de alguna manera en esta película y se va de manera, no sé si sutil es la palabra, pero poco a poco, capa a capa, mostrándonos cómo en realidad lo que hay es un conflicto que no tiene que ver con la situación de trinchera entre Alemania y Francia, sino con lo que realmente pasa. Insisto, ricos y pobres, en algún contexto Vietnam, negros, blancos, en algún contexto como esta película, viejos, elite, poderosos, tipos sentados en un escritorio, y jovencitos, no spoileamos nada porque es la realidad, quizás la característica principal de la Primera Guerra Mundial, la guerra mundial de las trincheras, es que mandaron a jóvenes a morir como moscas, sin ningún sentido, Exacto. sin ninguna mira estratégica. Eso me gustó mucho porque creo que la película lo desarrolla todo el tiempo. Justamente, uno de los temas de la novela y de la película es esta generación completa que fue al sacrificio. Lo dice un personaje en la película, no en esta, sino en el frente alemana. Lo dice, Alemania se quedará sin hombres jóvenes, digamos, ¿no? O sea, que algo que ocurrió y, bueno, hay un cartel final que habla de la cantidad de muertos, además espantosa, 17 millones de muertos que tuvo la Primera Guerra Mundial, enfatizando esa pérdida de vida. Y claro, está este conflicto marcado en esta película del director Edward Berger entre los generales y los diplomáticos que se preocupan de que el croissant no está totalmente fresco, ¿no es cierto? O se comen ahí su cena con todos los cubiertos en una gran mesa, muy grande, muy larga, mientras los jóvenes están muriendo como moscas, como ratas, digamos, dependiendo de los contextos. Déjame ahí contarte que hay un par de cambios importantes respecto a la novela que los vamos a decir en la segunda parte porque ahí hay un pequeño spoiler, ¿ya? Pero hay que decir varias cosas de la película. Está nominada a guión adaptado, por supuesto, una buena adaptación. Mejor película internacional, donde ahí tiene un duelo con Argentina 1985. Hay varios duelos, como Perdona, el de Kate Blanchett con Michelle Yeoh en Mejor Actriz. Aquí está el de Sin Novedad en el Frente con Argentina 1985 en Mejor Película Internacional. se repiten las tres finales para los futboleros, la final del 86 con Maradona, la del 90 también con Maradona y la del 2014 con Messi. En Va Brasil. 2-1 ganando Alemania a Argentina. Vamos a ver si aquí hay empate o si le saca distancia. Este va a ser unos premios que vamos a estar, por supuesto, con más atención ahí en nuestra transmisión. También mejor música, que hay una música más contemporánea y unos intervenciones de tambor bien sorpresivas, sobre todo en la primera parte. La fotografía, que por supuesto tiene bastante trabajo digital, está bien pasada por computador, pero está muy bien hecho el trabajo de Clark. Este blanco y negro en color en muchos momentos, en otros momentos con más matices, estos paisajes nevados, en fin, obviamente está muy bien trabajado. Está muy bien trabajado el sonido, bueno. Esos balazos, los balazos, las bombas a la distancia, los ambientes, muy bien trabajado el sonido. Digamos que estamos hablando de una película que es streaming, que es la única película de streaming que está nominada a Mejor Película, la única película de Netflix. ¿Ah? Que ahí también hay algo que, Ya, entonces no va a hay ganar. algo que Partamos decir. por eso. Claro, no va a ganar, no va a ganar mejor película, por eso mismo. Pero hay que hay algo que decir. El diseño de producción fantástico, o sea, todo lo que tiene que ver con los espacios en que ocurre la película, o sea, partiendo por ese campo de trinchera, en fin. Y el maquillaje peinado, que es un gran trabajo también, el maquillaje, sobre todo en la película con esta cara de Paul llena de barro, en esa escena tan impactante, en fin, ¿no? Después lo vamos a contar todo. Muchas escenas impactantes en la película. Una película, ¿cómo decirlo? Fuerte, bueno, imágenes fuertes, sin duda, eh, con, con una cantidad de personas jóvenes, todas acribilladas, quemadas vivas, en fin, como es la guerra, ¿no? O sea, como que ahí se expresa todo el horror y es súper atractivo y probablemente eso justifica entiendo que son 9 las nominaciones al Oscar y las tengo anotadas, te voy a contar. Eh,
su nominación, lo que más justifica su nominación, yo creo, es la mirada alemana, que no se había visto. Ahora, y eso hace pensar en los traumáticos de los conflictos bélicos, porque hace más de 100 años, hace 105 años que terminó, se van a cumplir este año, que terminó la Primera Guerra con el armisticio de Compiègne, ahí al norte de París, como bien se ve en la película, el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, digamos, de 1918. Han pasado 105 años, y van a pasar 105 años, y recién Alemania hace una película sobre el conflicto. Mm. O sea, ahí te da la dimensión del trauma, porque esto ya estamos hablando de eso, ¿no es cierto? De traumas sociales, de traumas colectivos, eh, sobre todo con la forma, y eso está bien enfatizado también en la película, a través de una muy buena actuación del personaje de Daniel Brühl, que es el alemán negociador, digamos. ¿Ah? Muy, muy buen personaje, muy buena actuación. Además, podría haber estado nominado al Oscar secundario. Como lo que en realidad se hace, se presenta como armisticio es una capitulación, una rendición forzada, incondicional y humillante para Alemania. Eso lo enfatiza también la película, que es algo que ya sabemos que va a tener consecuencias tremendas a partir 30. de los años siguientes, de 1923 en adelante y el surgimiento del nazismo, digamos, o sea, y la consecuente Segunda Guerra. Entonces, no, ese momento diplomático, político, y junto con el desarrollo mismo de la guerra, vista a través de los ojos de este joven, 17, 18 años, Paul Baumer, eh, impacta, impresiona. Más allá de algunos momentos más intensos o menos intensos de la película, una película extensa, además de 2 horas y media, ciertamente impresiona y entrega una visión desoladora. O sea, la verdad que uno queda después de la película, queda así. ¿Ah? O sea, Las queda, películas bélicas, sí, queda así. Porque, ¿qué es lo que pasa en general en cualquier película bélica? Voy a hacer el último comentario antes que vayamos a la segunda parte de nuestra emisión, con permiso para spoilear. Aunque en realidad en las películas bélicas en realidad quizás no es tan relevante el spoiler. Quiero centrarme justamente en eso. Las películas bélicas es un subgénero, ¿cierto? Tiene ciertos códigos, ciertas cosas, y tiene incluso la posibilidad de... Hay algo predecible. O sea, cuando te ponen en sí, escena claro. una Bueno, guerra, además, se conoce la historia, ¿no? justamente, se conoce la historia y además tú sabes que te enfrentas a la muerte. Y por lo tanto logra trabajar ciertas sensaciones. Por eso hay películas bélicas que solo se quedan con eso base y otras, y tiene una exigencia, o sea, tiene un piso donde te puedes parar, pero por lo tanto aumenta tu exigencia para contarnos algo original. Y eso muchas veces es mi sensación, René, que las películas bélicas trabajan mucho con la idea, digamos, del héroe, aparece de manera nítida, es media obvia, digamos, ¿no? Y yo diría, a mí lo que me pasó en esta película es que en realidad justamente hay como una cierta disolución. No hay héroes. Hay, por supuesto, personajes con los que tú te sientes más identificado, natural, que en realidad, en este caso, son todos los que se están muriendo, todos, da lo mismo del bando, no sé qué. Qué terrible que haya que morir, porque lo que hace, yo creo, la película con mucha capacidad, muy magistralmente, es, si cualquier película bélica tiene que mostrarte la inutilidad de la guerra, probablemente en esto incluso lo radicaliza. Yo creo que ahí hay una virtud doble, viniendo, insisto, en una película de Alemania, actuada y hablada en alemán, no hubo concesiones al Sí, respecto, me parece súper sí, interesante. sí, Qué bueno escuchar a gente hablando en alemán con uniforme militar en la sí, Primera o Segunda Guerra Mundial sí. sin ser los malos. Me parece fantástico. Siendo sencillamente los ingenuos, siendo las víctimas. Todos son víctimas. Y eso me parece súper interesante. Entonces, me gustó esta idea, digamos, como la disolución del héroe, en cierto sentido, en cierto nivel, para mostrar entonces una radiografía bien brutal. Y la última cosita, antes de ir a que vayamos al corte, cerrando con tu comentario, es que también yo creo que es interesante, bueno, es una adaptación de la novela, que nos vayamos a la Primera Guerra Mundial, porque es distinto el tono de la Primera Guerra Mundial que la Segunda, que por Por supuesto supuesto, muy, muy ahí hay distinto. una máquina de horror sofisticada. Y entonces cuando tú la miras en perspectiva, pero ya vas mirando la antesala del horror, la Mm, antesala de esas élites gobernantes que dejan sembrado en una gran derrota el horror que vendría 20, 30 años después. Me mm. parece bien interesante, históricamente muy útil. Sí, digamos que hay algunas películas que al final
de su relato aportan una emoción un poco distinta. No, no todas son tan desoladoras. Voy a citar a la obra de referencia de la Primera Guerra Mundial, a la película de referencia que es, por supuesto, Path of Glory, de Stanley Kubrick, de 1957, La Patrulla Infernal, uno de sus nombres en español, Senderos de Gloria también se ha traducido literalmente, con Kirk Douglas, justo, que esa está vista desde el punto de vista de la perspectiva francesa. Ocurre al interior del ejército francés la historia, con algunos personajes que se repiten, como el del general que quiere mantener la, la moral arriba, digamos, más bien por un orgullo personal, digamos, o sea, esa distorsión criminal que genera la guerra y que en Path of Glory, bueno, si no la han visto, no, no diré nada más, véanla. Porque además, como está filmada de trinchera, como Kubrick articula ese relato, es extraordinario. Digamos que esta película es buena, o sea, eso está súper claro. Me ¿Ah? encanta. Es una buena película, es una buena película, muy bien hecha, o sea, puede aspirar tranquilamente a los Oscars, a disputar los Oscars técnicos. Luego, como incluso puede ganar guión adaptado. Y supone, además, la película en que Netflix, o sea, es la película en que Netflix puso sus fichas para ir a la disputa del Oscar, que antes fue El Irlandés, Roma, en fin, las películas anteriores que no ganaron. Y eh, y esta vez la Academia ha circunscrito la nominación del streaming solo a esta película. Esta es la única del streaming. Las otras 9 son de cine. eh, los Como Dios cines ya, manda. los cines manda, la entrada, el pago de la entrada manda, el ir a ver la película del cine manda. Las cabritas Ah, mandan. claro, claro, que era lo que estuvo en cuestión en los años de la pandemia, dónde estaba realmente el poder y dónde estaba realmente el dinero para una industria que se mueve así todos los días, digamos, a cada segundo. Entonces, em, entra por yo diría, entra por el lado de ser una buena película, por supuesto, una película consistente, bien hecha, además muy bien hecha. ¿Ah? Por tener por tener la mirada alemana también, lo que yo decía, o sea, esa perspectiva nueva de este cineasta Edward Berger, que antes había hecho una serie que tuvo mucho impacto, que se llama Alemania 83, Deutschland 83, es la que le permite a este film instalarse, porque recordemos que cuando se estrenó en Netflix no generó tanto impacto. No, ¿Ah? No, fue creciendo de a poco a medida que la gente fue viendo y dice, oye, aquí hay una está buena buena, está película, buena. está buena esta película, y está impresionante y nos deja conmovidos, y en fin, es de verdad una buena adaptación de Sin Novedad al Frente. Destaquemos también a los personajes secundarios, a Kat, al amigo de Paul, súper bien actuados, muy bien desarrollado, guión bien trabajado. Buena película, Sin Novedad en el Frente, sin duda. Termina sin spoiler, una pausa y viene con spoiler. Exacto. In a changing world, political analysis will be your tool to defend yourself from confusion. You choose, follow Dario Quiroga and Alberto Mayo on this path of learning. La Cosa Nostra. Volvemos entonces. Háganle caso a los auspiciadores, ¿ah? Háganle caso, ¿ya? Vayan inmediatamente. www.seminarioslacosanostra.cl. ¡Ay, qué bueno! Quiero estar con Quiroga y Mayor el Aprendiz. Quiero estar en el taller de cine, en el curso de cine todo el semestre con Naranjo. Listo. ¡Pah! ¡Clic! Y después
se cargan en la tarjeta de crédito, eso uno ni se entera, ¿no? Eso por un Sí, lado. además que está, oye, hay unas posibilidades de, ¿qué De posibilidades? De rebaja, precios sí. Sí. súper convenientes, Eso es además. como cuando los niños, como cuando a todos yo creo que le pasaba, niños, hijos, en fin, no sé qué, uno mismo, cuando chico, no sé qué, esta cosa así como, pero mamá, si tú metes la tarjeta ahí, eso te tira billetito. Entonces, Sí. vamos, po, Anda. vamos. Ya, oye, con spoiler, Sí, yo quiero hablar de, sí, todo spoiler que están en relación con la novela, digamos, ya. que no son Yo iba a spoilers hacer el realmente. spoiler, yo iba a hacer Pero, el spoiler radical, o no, no sé, el spoiler radical. pero Ya, después de los de la novela, porque dar un dale. poquito más de contexto. En la novela, Paul, el protagonista, vuelve a su casa unos días. La novela está contada en primera persona y en presente, ¿eh? Es una novela es como muy testimonial. Y vuelve a su casa unos días y se da cuenta que, por supuesto, y la mamá está enferma. Y se da cuenta que, bueno, que ya nada puede ser lo mismo. Después de haber visto el horror en las trincheras, como que toma conciencia de que su vida ya La nunca misma. será igual, digamos, ¿no es cierto? Se va a su pieza, se reencuentra con su propia historia de joven antes de la guerra y ya ve que eso no se podrá repetir. Y eso no está en la película, derechamente, esa secuencia se sacó. Es un veterano a Eh, los 19 años. exacto, exacto. Y el otro spoiler que es más importante es que pues, en la novela Paul muere y es el final de la película de 1930, que ya les digo, muy, muy emotivo, que no lo voy a contar por si le dan ganas de verla. Eh, el Paul muere en octubre de 1918, muere un mes antes del armisticio. Tú dirás, ¿cuál es la diferencia? Que en esta película, porque en esta película muere un minuto antes del armisticio, muere el Literalmente, para mismo, que la gente, literalmente un minuto antes del armisticio. exacto, muere un minuto antes de las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Además, bueno, en un armisticio, también eso te da la idea, ¿no? De lo que era la Primera Guerra Mundial, una paz que llega a una hora determinada, en 6 horas más es la paz, o sea, otro mundo, otro tiempo, digamos, otra manera Sí. de entender todo, digamos, ¿no? Que ya quedaba desfasado por los mismos acontecimientos que muestra la película, donde la guerra seguía a pesar o había personas que querían seguir con la guerra a pesar Mm, de este timeline, de este mm. deadline. Bueno, y tiene importancia eso, que muera un minuto antes, porque le da, de partida, enfatiza el sinsentido de la guerra, ¿no es cierto? Porque un minuto antes, un minuto después, ¿qué importa, no? En una vida humana, digamos, ¿no? Sin embargo, aquí es decisivo y enfatiza en una escena excelente, ¿eh? Conmovedora esa escena. No diremos nada, No, si dijimos todo ya, si no hay con hueá. pero es una gran escena. Me gustó Sí. mucho cómo está resuelta esa escena y me pareció muy, muy bien realizada. Y la iluminación, la posición de la cámara, la actitud de los personajes, en fin. Y y además, bueno, enfatiza el sinsentido, pero además, cuando se descubre que Paul ha muerto, ¿no? Un personaje descubre que Paul ha muerto, eh, deja abierta la historia de Alemania. A ver si me explico. Si él muere un mes antes, como muere en la película de 1930, de hecho, él muere y la película dice sin novedad en el frente, sin novedad en el frente occidental, porque la película se refiere, de hecho, el nombre de la novela se refiere al oeste, ¿no? Al oeste nada nuevo, sin novedad en el oeste sería la traducción literal, sin novedad en el oeste, sin noticias en el oeste. Y cuando él muere en la novela y en la película, un mes antes es como, no hubo novedades, siguió muriendo la gente. En cambio acá, el dejarlo ahí como que no cierra la guerra, que es una de las ideas de la película, por lo mismo que yo hablaba del armisticio, como que en realidad la paz, también, esa paz del armisticio, a la cual el general Foch, el francés, ¿no es cierto?, es tan rígido y es tan intransigente que Alemania debe firmar y no hay nada que discutir, y solo tienen que firmar, no concluye el conflicto, no concluye la guerra,
la historia sigue. Creo que ahí sí hay una diferencia. Te fijas, ese final, es cierto, el personaje murió, pero la historia no concluyó. Te fijas, hay un matiz. De hecho, ahí lo tienen que, bueno, contemos el spoiler completo, digamos, hay un cierto ritual de identificación que se hace con los soldados muertos, que en el caso de Paul no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque la historia no ha terminado. La Mm. historia seguirá en la segunda, seguirá hacia la segunda, desde la perspectiva alemana, ¿te fijas? Está bien resuelto eso. Esa podría ser una pregunta de un taller de cine como el que vamos a hacer. ¿Por qué, por cómo es la muerte de Paul? ¿Por qué la muerte de Paul deja la historia abierta? ¿De qué elemento? Eso está bien resuelto también, En como la, idea. en la lógica de las resoluciones y en la lógica de este, con spoiler, yo te comenté, eso sí lo comentamos algunos días atrás, conversando, digamos, no en estos programas. Yo te decía que lo que más me había gustado, o sea, como que hay una cosa que es fantástica, a mi juicio, que es la primera escena, que es de hecho la escena antes de que empiecen los créditos iniciales de la película. O sea, parte con una imagen, lo que se hace muchas veces, pasa algo y después ya, no sé qué, presenta, no sé qué. Y esa secuencia es larga y debe durar unos 5 minutos y yo creo que Sí, o sea, si yo lo sacara, yo apostaría que tengo un súper buen corto, que es la escena donde un personaje que uno piensa que podría ser el protagonista, un soldado, que se le ve claramente en el uniforme cuál es el sí. apellido y que está en esta trinchera, Heinrich, Heinrich, y un plano que lo sigue, y entonces va horrorizado viendo la muerte, etcétera, pero como que se va a salvar, está a punto de salvarse, no sé qué, y en algún minuto, en esta secuencia, a los 3 minutos, en que ya como que está zafando todo, muere en la guerra. Y después queda botado, alguien viene, le saca el uniforme, no sé qué, y se va al uniforme, a una pila de uniforme. eso está muy bien hecho. Ya, Ese viaje de los uniformes espectacular. Y está da una muy bien vuelta, hecho. lo lavan, pasa a un galpón donde unas señoras con una Singer lo parchan, en fin, y queda planchadito listo para entregárselo, que cuando ya empieza la película se le entrega al protagonista. Y de hecho se les quedó la cuestión con el nombre. Y entonces, oye, parece que es de otro, dice ingenuamente, pensando que son todos nuevos los uniformes, el protagonista. Y entonces dice, no, se quedó aquí, se lo sacó. Ya. Esa escena inicial hace una cosa que además después se engancha con la última escena. Esto es lo que quiero decir y spoilear terriblemente. Es que creo que la perspectiva del sinsentido y de la circularidad sin sentido, la circularidad, Sí, vamos a po, un sí, punto, po. la guerra no va a ningún lado para los que tienen que sufrirla, no va a ningún lado, porque finalmente son puras estupideces, ego, absurdo, el ego del régimen prusiano que se va desplomando, eso es, digamos, la Primera Guerra Mundial, Sí, sí, sí. y el ego de recuperar eso en la resignificación o la reversión del régimen prusiano, que es el nazismo, ya con más componentes ideológicos en la Segunda Guerra, pero sigue siendo esto. Entonces, esa vuelta, esa sangre es magnífica. Yo insisto que, como está en Netflix, vayan a verla, si ya la vieron, vuelvan a verla hasta que empiezan las letras como un corto. Ese corto, un Oscar para ese corto, digo yo. Sí, ¿ya? sí, muy bueno, muy bueno. Y después todo lo que hemos estado Tienes hablando. razón, muy bueno. Muy bueno. Y eso en la última escena, que ojo, yo creo que hay un gesto muy arriesgado del director. Hablamos ayer de una cierta pretensión en los espíritus de la isla, que desde nuestra perspectiva no logra cuajar. Y aquí hay una pretensión que puede ser muy compleja, que es cuando ya entendemos todo, que la película han muerto todos, pero ya está el protagonista y el amigo del protagonista, se han salvado. Después incluso entran en la tontera cuando vuelven a entrar a la granja, una cosa A la muy granja. estúpida, ya no, pero zafan nuevamente, bueno, no zafan todos, pero bueno, el protagonista todavía sigue, y ahí viene el gesto político, jugado, horroroso, de este general prusiano puesto en algún lado, diciendo, no, weón, aunque ya se firmó esta rendición, esta capitulación, que no es un amnisticio, me quedan, ¿cuánto? 1 hora y media de guerra, y los voy a mandar a todos a una última batalla a morir, porque además ese general hijo de puta, que lo hemos visto durante toda la película, tomando tecito, viendo que la cosa, que el filetito miñón, no sé qué, que está en sus propias angustias, él ya ha tomado la decisión de que a las 11 en punto se va a disparar. Pero a todos estos hueones no me importan nada, y hay ahí una dimensión ética muy profunda, los voy a mandar a morir. Y la película, en una mala broma, nos mata al protagonista 1 minuto antes del término formal de la guerra. Claro. Y eso, Oye, que es un riesgo cinematográfico tremendo, porque te podría generar una irritación, yo creo, te pasó a ti, me pasó a mí, completa lo que nos abrió en la primera escena de manera devastadora,
pero muy, pero te entrega el mensaje con sangre, pero yo creo que está súper bien armado. Yo creo que eso es de verdad un Mm, mérito. Yo creo que el director, mm. chapó para el director. Sí, sí, sí. El director perfectamente puede haber estado nominado en vez del amigo de los espíritus de la isla. Oye, sí, a ver, el general kubrickiano ese, porque ese está sacado del mundo de Kubrick, el Sí, general, el perverso, sí, digamos ese. sí. ¿Ah? Oye, y hay otra diferencia con el libro, eso es la otra que me acordaba, que me recuerdo ahora, es que el libro ocurre 2 años antes. Esta historia empieza en 1917 y el libro empieza por ahí por 1915, ¿no? Cuando ya, la guerra ya lleva un rato, pero queda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que a 1917, y ahí había algunas críticas, bueno, puede ser, que en 1917 ya se veía que Alemania no iba a ganar la guerra. Entonces era difícil que Me hubiera encanta habido eso. tanto entusiasmo por enrolarse. Bueno, ahí hay una licencia, digamos, ¿no? Ahí hay Ah, una... bueno, pero si le creo a la licencia, o sea, hay una licencia de iniciarla, Sí, cuando efectivamente tú como espectador te das cuenta con esta primera escena que ya están hecho mierda. Y entonces, claro. o sea, si ya la guerra es un sinsentido, Ah, ya, como definición conceptual, ya es un sinsentido mayor cuando no tienes nada que ganar. Y cuando ya llevas 2 años, ya. como fue la Primera Guerra Mundial, estancado en trincheras que son sencillamente tumbas. Entonces, no, yo, Claro. yo encuentro que la licencia es buena, a mí me parece genial. Sí, sí, Una gran película. sí, estoy pensando, repasando los detalles, hay momentos muy impactantes, ¿eh? De verdad que la película, como la muerte cuando mata ahí al francés, ¿no es cierto? Y le saca, aquí está en la novela, y le saca la foto de la mamá y de la hija, ese momento es demoledor, ¿no? Es tremendo, No, es buena. es Hay, durísimo. hay mucha Y, humanidad y los malos, sí, weón, hijos de sí, puta. Entonces, sí. porque además es interesante, tú lo Mm. mencionabas en la primera parte, a propósito de la actuación de Daniel Brühl, eh, déjame decir una cosa, el estatus de Daniel Brühl, yo soy fanático de él, fanático. Vi una Ya, película de Brühl, me encanta. De hecho, por ya, desgracia, ha hecho una muy mala, ha hecho una muy bueno, mala. Colonia de Dignidad por de pronto. Ah, verdad, verdad, verdad. O Es sea, que lo amo por haber hecho la actúa mucho. película, pero es malísima. Sí, 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 pero él me encanta más que tiene, además él como persona, así como tú lo ves en la entrevista, es simpático, habla como 10 sí, idiomas, más que una mezcla muy extraña porque es alemán, pero también es catalán, sí, a propósito. sí. Tiene una película catalana, nunca ha llegado a Chile, ¿Eh? Salvador, sobre la vida de Salvador Puig, que Salvador Puig es el último condenado a muerte del franquismo. Ah, perfecto, Es una perfecto, historia, ya. Ah, no, no sabía, me sí, pillaste, mira, muy bien, muy la vi en bien. Barcelona, no tiene ni un mérito. Estaba ahí Ah, justo ya, que en un entonces no. festival de películas dedicada a la represión franquista en Cataluña. Justamente. Sí, y bueno, la vida de Salvador Puig es muy interesante, muy bella, en fin, en fin. Ya. Él actúa, lo que quiero decir es una película terrible, desde la perspectiva, digamos, de la pena de muerte, también de la locura, como No Mm, matarás en ya. Kieslowski. Uf. Oh, Bueno, qué película esa, no oh, matarás. sí, Oh, qué sí, película. sí. Sí, mira, súper a favor el saldo de Sin Novedad en el Frente. Súper, Bueno, sí, súper a favor, de verdad. Una sí, película, por momentos, digámoslo, dura de ver, dura. O sea, tiene una muy escena que dura, tú decís, chuta, chuta, o sea, como... pero nada Sí, sobra. Es muy dura, pero no hay ninguna hazaña, no hay ninguna pretensión. Digo, no, siempre habrá cosas que no, pueden sobrar, no, no. pero este Mm, documental en distintos planos, con una cámara sí, metida en los poderosos, una cámara, qué sé yo, sí, yo creo que es interesante porque sí. refuerza la dimensión ética. Yo diría, hay algunas escenas igual, por supuesto que hay un cierto cliché también, digamos, pongo al general básicamente preocupado, pero siempre en un buen estándar de vida. Sí, eso tiene algo de cliché, pero está tan bien hecho, bien filmado, que funciona bien como contrapunto. Y yo creo que ese Mm, contrapunto tiene una dimensión ética que a mí me parece que en el cine es muy importante, no en el sentido de la mm. conclusión unívoca y facilista, puede efectivamente traspasarte esa dimensión, pero tiene que tener una perspectiva ética, y esta la tiene y a mí no, me La gustó tiene. mucho. Y como último comentario, están bien logradas escenas que son siempre difíciles de filmar, las escenas de acción, digamos, de batalla. O sea, toda esa larga secuencia en que logran conquistar el campo francés, porque toda la película es sobre la guerra entre franceses y alemanes, digamos. Eh,
y luego viene el contraataque francés con los tanques, bien impresionante. Sí. Todo lo que pasa allí, digamos, que una extensa secuencia con todo lo que ocurre, está bien filmado, está extenso, va a tirar una progresión media musical incluso, ¿no? Pasa esto, luego lo otro, después entra como un movimiento más sutil que va creciendo en los tanques, después viene otra cosa, en fin, y el personaje y hay movimientos de masa, y después hay el personaje solo, como una construcción musical de todo, ¿no? De verdad, muy buen, como una especie de sinfonía del horror, por usar esa expresión, ¿no? O Una sea, sinfonía del horror. de verdad, muy bien construida, sí, es mérito indudable de Sin Novedad en el Frente, entonces, esta película que aprobamos absolutamente aquí en nuestros comentarios, ¿eh? Esta vez no Con y hicimos sin... como lo... Tenemos que hacer, después No, tenemos que ahora tomarnos una foto. hacemos los dos para arriba. Los dos para arriba, sí. ¿Ah? Algunos me decían que en realidad decían, bueno, pero ¿quién es quién? Yo decía, no, pusimos los dos personajes, los Muppets para jugar, pero me dicen, no, pero en realidad, escuchando, me dice, parece que efectivamente René es así y tú eres así. Así que parece que ya estamos ya caracterizados. Te pillaron, te cacharon. Ah, ya. Oye, Nos vemos mañana. reiterar que tendremos una gran transmisión el domingo 12 de marzo, que no sé cuánto va a durar, 6 horas, no sé, una Sí, locura. es una locura, Ah, ya. Nos es vemos con mañana. cena, es con ¿Ah? cena, ¿eh? Sí, pues. Sí, no. De hecho, va a ser una película en sí misma, así como, la celebración, una wea así como Bueno, decadente. lo vamos a grabar, de hecho, lo vamos a grabar. Sí, pues. Sí, 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 no, sí, Sí, vamos a hacer vamos a hacer un cortometraje a partir de eso. O eso. más, un largometraje, Un así ya todo. largometraje, así, francés Largometraje, latero, sí, ya se pretencioso. filma todo, de aquí sale nuestro primer Yo me, documental. yo me estoy todo el rato aquí filmando, así, transmitiendo. Ya, nos vemos mañana a las 21 horas, mañana martes ya, y después a Sí, las 10, mañana es ya el primer capítulo de la Cosa Nostra, así que tienen, sí, si lo pues. quieren ver así, una especie como función doble. Gracias, René, nos encontramos entonces. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.